Hola a todos, hola Iglesia. Es un gran placer saludarte y darte la bienvenida al servicio online de Raíces y Alas. Nos place tenerte nuevamente con nosotros y si es la primera vez que nos visitas, queremos decirte que es muy especial contar contigo y seguramente también lo es para el Señor. La razón por la que nos juntamos aquí es una sola. Buscamos tener un encuentro profundo con Dios y ser transformados por Él y su palabra. Así que empezamos nuestra reunión, para ello vamos a hacer una alabanza musical al Señor y esperamos que lo puedas disfrutar. Quédate con nosotros. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en
vivo real, es por quien vivo. Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo sean lavados al fin. Misericordia clama mi corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, que el dolor y el miedo sean lavados al fin en su misericordia. Clama mi corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo.
corazón por ti y dice: ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Somos la Iglesia Cristiana Raíces y Alas y esperamos que el tiempo de alabanza haya sido de gran gozo para ti, sobre todo para que hayas tenido conexión con el Señor y además estés preparado para recibir el mensaje de hoy. Como iglesia queremos solo servirte y para ello no solo contamos con nuestra transmisión de nuestra reunión principal, sino que también tenemos otros servicios y ministerios en los cuales tú puedes participar. Solamente tienes que visitar para más información nuestro sitio web. Ahora te invitamos a que escuches la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y no te desconectes. Muchas gracias por conectarte un domingo más con nosotros. Es un privilegio contar con tu presencia. De verdad, esperamos de que el tiempo de alabanza, de adoración, haya sido una bendición. Y por cierto, si recién te estás conectando, yo te animo a que hagas el esfuerzo de participar con nosotros también del tiempo de alabanza. Es un tiempo muy especial. Es un tiempo en que podemos prepararnos para poder escuchar la palabra de Dios y sobre todo para expresarle a través desde nuestras casas, ¿no? Tratando de cantar en nuestras casas lo que sentimos por Dios, lo que nosotros reconocemos de Él como nuestro Señor. Bueno, antes de continuar con nuestro estudio del libro de Santiago, al cual hemos denominado Bajo Presión, te pido que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y acompañarme en una oración. Vamos a orar, por favor. Señor, te doy gracias por este tiempo tan especial de conectarnos con tu palabra, Señor. En primer lugar, te quiero pedir por todos nuestros hermanos, todas aquellas personas que nos están viendo, y están con el anhelo, Señor, de escuchar tu voz. Te pido, Señor, de que en este momento no sea mi voluntad, ni mi experiencia, ni mi conocimiento el que transmita lo que va a decirse en los siguientes minutos, sino que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo controle todo este tiempo. Señor, ninguna mente, ninguna boca humana es capaz de expresar todo lo que tu palabra tiene que decir, Señor. Por eso en este momento yo mismo me pongo y me postro, Señor, frente a ti para pedirte que puedas usarme como un vehículo nada más, pero que seas tú directamente hablando aquí a mis hermanos, Señor. Hay tanto dolor, tanto sufrimiento posiblemente en algunos y tanta expectativa, Señor. Y tu palabra tiene guía, tiene esperanza, tiene instrucción para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recibirlo en esta mañana, Señor. En tu nombre, amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago, al cual, como te dije, hemos denominado Bajo Presión. Ya hemos dejado establecido quién es el autor de la epístola, Santiago, el hermano del Señor Jesús, la fecha alrededor del año 45 después de Cristo, la particularidad de que si en el Antiguo Testamento el libro de Job es el libro
más antiguo. En el Nuevo Testamento, Santiago es el primer libro en escribirse, el libro más antiguo, ¿no? En cuanto al trasfondo, hemos visto que estos hermanos a los cuales les escribe Santiago estaban en la dispersión, es decir, habían salido de casa, habían tenido que dejar atrás familias, propiedades, trabajos, amistades, una vida establecida, ¿no? Y la estaban pasando mal. La persecución arreciaba fuerte por parte de los líderes religiosos judíos, pero aún más todavía estaba a punto de complicarse, y sabemos por la historia de que se puso peor a mano de los romanos, ¿no? Y Santiago les escribe a estos hermanos dándoles comunicándoles ánimo, ¿no? Ayudándoles a entender que esto es una prueba grande, pero cómo debían enfrentarla, ¿no? Muy pertinente para lo que estamos viviendo. Hemos empezado, luego de la introducción, viendo 5 elementos que deben estar presentes en nuestras vidas cuando nos encontramos en estos tiempos bajo presión, estos tiempos de prueba, ¿no? Ya hemos visto la actitud correcta como el primer elemento. A continuación vimos la perspectiva correcta. La sesión anterior hemos visto la madurez, ¿no? Y en eso nos quedamos, bueno, sí, terminamos de hablar de la madurez, mencionando el ejemplo que nos da Santiago acerca de la pentatlón, ¿no? Y de eso estuve mencionando algunas palabras griegas que están registradas en este pasaje. Vimos que el versículo nos dice, el versículo 4 de Santiago 1, nos dice de que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Te expliqué lo de la palabra teleios, que el competidor de la pentatlón era teleios cuando terminaba las 5 pruebas. Y teleios significa precisamente eso, ¿no? Haber completado un proceso. Esa palabra es usada, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, ¿no? Hablando de completar todo el proceso hasta alcanzar la madurez. Esta palabra también lo dice Jesús en la oración intercesora, en Juan 17, dice, he acabado la obra, ¿no? Y está hablando del proceso, un proceso terminado, ¿no? Bueno, la siguiente palabra que vimos, y por un lado perfectos es teleio, cabales es holocleros, ¿no? Y era la idea del atleta que no solamente completaba las 5 pruebas, sino que se había destacado durante la competencia y ahora se podía parar en el podio, ¿no? Es aquel que completó el proceso y ya no tiene ninguna falla, no se le puede recriminar nada, ha sido exitoso. Esa es la idea. No solamente ha terminado, sino que ha terminado exitosamente, ¿no? Y esta palabra tiene como referencia una idea del Antiguo Testamento. Si nos vamos al libro de Levítico, capítulo 3, en el Antiguo Testamento tú sabes que Dios estableció una serie de ofrendas, de sacrificios por el pecado, ¿no? Y bueno, en realidad cubrían diferentes espectros y aspectos de la vida de los judíos. Pero en Levítico capítulo 3, versículo 1, hablando de las ofrendas, dice: si su ofrenda fuese sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado, vacuno, sea macho o hembra, y aquí la idea de holocleros, dice: sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Es decir, no hay nada que recriminarle, es excelente. Y como te dije, volviendo a la idea de los competidores, no solamente terminado, sino que ha terminado satisfactoriamente. En lo que vendría a referirse a la ofrenda, es una ofrenda satisfactoria, ¿no? Y hermanos, nosotros estamos llamados no solamente a ser teleios, sino a ser holocleros. Y todo el esfuerzo que hacemos en nuestra vida por servir al Señor, un día se va a ver recompensado, porque el Señor tiene para nosotros recompensas. Hay que recordar de que no es que mientras vivimos aquí hacemos a veces la voluntad del Señor cuando tenemos ganas, y a veces tenemos periodos de vacaciones en los cuales no hacemos la voluntad del Señor. No, eso no funciona para el cristiano. Nosotros somos cristianos 24/7. Nosotros somos cristianos de todo el tiempo, de tiempo completo, ¿no? Hay en medio de
de las comunidades evangélicas hay un lenguaje especial y ciertas frases cliché, ¿no? Y hay una frase que a mí siempre me llamó la atención, esto de quiero dedicarme a servir al Señor a tiempo completo. Y esta frase generalmente se usa para referirse a aquellos que quieren servir como pastores o misioneros, ¿no? Le llaman servir al Señor a tiempo completo. Pero yo en realidad entiendo el concepto y lo respeto, por supuesto, pero disiento un poco de que esta frase solamente deba adjudicarse a estas personas. En realidad, todos nosotros somos cristianos a tiempo completo y como tal deberíamos comportarnos a tiempo completo agradando al Señor. Hay circunstancias donde tú dirás, pero ¿qué de espiritual puede tener? Por ejemplo, jugarse un partido de fútbol. Todo de espiritual, porque todo el tiempo yo tengo que dar un testimonio de glorificar a Dios, ¿no? Y así podrías pensar en cualquier actividad. Pero el holocleros es aquel que no solamente completa, sino que se destacó y va a recibir un premio porque se para en el podio. A saber, nosotros vamos a tener un día que pararnos frente a Cristo en el tribunal de Cristo y Él allí va a evaluar todo eso, ¿no? Pero también nos dice el versículo de Santiago 1:4, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Y esto, hermanos, es un tema realmente que nos debe llevar a reflexión. Digo, esta frase, ¿no? Sin que os falte cosa alguna. Porque cuando nosotros hemos vivido sin Cristo, antes de conocer a Jesucristo, hemos estado llenos de carencias. Y si de repente tú me estás escuchando por primera vez y alguien te ha recomendado, te pasó el enlace, te dijo tienes que escuchar, tienes que tratar de tener algún tipo de desarrollo espiritual en tu vida, porque vamos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y tenemos que alimentar la parte espiritual que sin Cristo está simplemente muerta, ¿no? Cristo viene y le da vida. Bueno, antes de llegar a Cristo todos estamos muertos. Es lo que nos dice el libro de Efesios, por ejemplo, capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida espiritual, vacíos, sin posibilidad de conectarnos con Dios, llenos de carencias. Nos faltaba vida espiritual, nos faltaba, por supuesto, lo acabo de mencionar, la comunión con Dios, nos faltaba tener metas que estén homologadas con el plan de Dios para nosotros. Nos faltaba gozo verdadero, nos faltaba paz, nos faltaba este sentido de genuino de trascendencia, del cual, por ejemplo, nos habla el libro de Eclesiastés, ¿no? Esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Nos faltaban tantas cosas cuando estábamos sin Cristo. Cuando venimos a Cristo, Él completa todas estas cosas que desde el punto de vista espiritual nos faltaban y nosotros no podíamos conseguir por nosotros mismos. Cristo es el que viene y trae estas cosas a nuestra vida. Acompáñame por favor al libro de Colosenses capítulo 2. Esta es una epístola muy interesante. Mira, el apóstol Pablo en su época experimentó cosas muy semejantes a las nuestras, ¿no? Ya existía la doctrina equivocada, los pensamientos que de pronto parecían muy novedosos que se metían a través de algunos falsos o equivocados maestros dentro de las iglesias. Y hay una corriente equivocada en esa época que se estaba metiendo y que estaba golpeando fuerte contra las iglesias que se habían establecido. Y una de esas corrientes era el gnosticismo, ¿no? Me refiero a esta corriente, el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que básicamente, bueno, decía varias cosas, pero básicamente que la materia era mala y que Dios, por ser un ser espiritual, era imposible que haya creado las cosas porque Dios no hace materia, porque la materia de por sí es mala. Y entonces Dios estaba usando o había usado para la creación unos emisarios especiales que eran unos ángeles que tenían un rango especial y eran los ángeles que tenían este poder y la gente comenzó a adorar a los ángeles en las iglesias y no sé, una serie de cosas, de argumentos huecos, sutiles, ¿no? Que Pablo los declara así, contra los cuales Pablo tiene que escribir. Y la epístola de Colosenses precisamente tiene una gran dosis de luchar contra estos argumentos que al parecer se habían metido de manera muy fuerte en la iglesia de Colosas y también en la de la Odisea, que después es mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero vamos a leer el capítulo 2, versículo 10, dice Pablo, y vosotros, hablándole a los cristianos de esa época, pero a nosotros también, dice, y vosotros estáis
completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Sabes qué? Estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Bueno, el versículo 9 nos dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él es 100% Dios. Él no es un emisario, no es una fuerza, no es un poder. Dice Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, para tratar de contrarrestar este error de que la materia, el cuerpo era malo. No, corporalmente. Jesucristo reúne todo. Y siendo Él Dios en todo sentido, nosotros al venir a Él, al creer en Él, al depositar nuestra confianza, nuestra fe en Él, a recibir su salvación por gracia, por medio de la fe, Él nos completa todas aquellas cosas que espiritualmente no teníamos. En el ámbito espiritual, Él nos ha completado. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Cuando Santiago habla en el versículo 4 y menciona esta frase, sin que os falte cosa alguna, no se refiere a eso que en Jesucristo ya tenemos y que ya somos completos. No, se refiere a aquellas cosas en nuestra vida cotidiana, asuntos de carácter, de comportamiento, asuntos que involucran nuestra decisión, que todavía nos faltan, que todavía no han sido completados, ¿no? Y si por un lado Cristo nos equipó con todos los recursos espirituales que no teníamos, por otro lado, nosotros somos responsables de usar todos esos recursos espirituales para caminar en obediencia a Dios. Lamentablemente, tenemos que reconocer de que no echamos mano de todos esos recursos espirituales muchas veces. El libro de Hebreos capítulo 11, donde se nos habla de los grandes héroes de la fe, hace poco yo estuve escribiendo y llegué a escribir 60 reflexiones de estos 40 versículos, ¿no? Y el último versículo, el versículo 40 de Hebreos 11, nos dice que Dios proveyó para nosotros una cosa mejor. Y ese nosotros se refiere al auditorio, el escritor del libro de Hebreos en esa época, pero nos alcanza a nosotros también. Es decir, toda esta gente mencionada en el libro de Hebreos, todos estos titanes de la fe, todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que pasaron dificultades, algunos fueron asesinados, fueron burlados, no recibieron lo que puntualmente se les prometió, como el caso de Abraham, no tierra, descendencia, bendición, heredad de una nación grande. Él no vio que hubo una nación grande hasta algunas generaciones después, etc. Todos estos hombres de la fe que hicieron tantas cosas grandes, tuvieron una desventaja en relación a nosotros. Y esto es, hermanos, lo que te quiero hacer reflexionar en este momento, ¿no? Y por eso te digo que muchas veces no echamos mano de todos estos recursos que ahora tenemos. Estos grandes titanes de la fe lograron cosas tan grandes que dice el mismo libro de Hebreos, el mundo no era digno de ellos. Sin embargo, Dios a nosotros nos ha dado el privilegio de que ahora tenemos nosotros el cumplimiento de lo que para ellos fue una promesa, la venida de Jesucristo y la relación con Él. Jesucristo ya vino, ya dio su vida por nosotros. Ahora nosotros somos beneficiados con la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos beneficiados con tener su palabra escrita completa en nuestras manos. Ya ni siquiera hay una excusa de yo no tengo para comprarme una Biblia, porque ahora la encontramos gratis en el internet o a través de aplicaciones para los dispositivos móviles. Es decir, tenemos un gran beneficio, tenemos ventajas sobre estos hermanos, y sin embargo la mayoría de nosotros no puede llegar ni siquiera a la mitad de lo que estos hombres dieron para Cristo en sus vidas. Te das cuenta cómo lamentablemente, y ojo, yo quiero recalcar esto, no echamos mano de todos esos recursos espirituales. Tú y yo tenemos la responsabilidad, y esto lo dice Santiago, ¿no? La responsabilidad de que a través de las pruebas y la paciencia, la perseverancia, la resistencia que produce la prueba en nosotros, podamos llegar a la madurez de que no nos falten aquellas cosas que todavía nos falta por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestras decisiones equivocadas. Yo te pido que por favor me acompañes al libro de 1 Corintios capítulo 9. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 9. Y quiero nuevamente mencionarte este asunto de que estas deficiencias de carácter que tenemos
tendrían que ser resueltas. Y una de las herramientas que Dios ha provisto para resolver estas deficiencias de carácter son los tiempos de prueba. Son esos tiempos en que nos encontramos bajo presión. Y te digo que deben ser resueltas con un tono imperativo. O sea, tenemos que resolverlas, hermanos, porque un día vamos a ser evaluados delante de Dios teniendo tantos recursos espirituales. ¿Por qué no superamos? ¿Por qué no maduramos? 1 Corintios capítulo 9, versículos de 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La expectativa de Dios es de que corramos y completemos, es decir, seamos teleios, pero también de que obtengamos el premio, que seamos holocleros. Mira, esta es la meta de Dios para nosotros. Pablo dice, esto es lo que debemos hacer. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Aquí viene la clave de la renuncia, renunciar a algunas cosas que nos estorban. ¿Para qué? Para correr como Dios quiere y para llegar a ser el tipo de personas, alcanzar la madurez que Dios espera que alcancemos, que no depende de Él, como te digo, sino que depende de nosotros, de nuestras decisiones diarias, de lo que hacemos diariamente, de nuestra distancia con respecto a su palabra. Porque si yo estoy muy lejos de la palabra de Dios, evidentemente no van a haber cambios en mi vida, ¿no? Dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, a la vista está, y hay que recordar eso, que un día Dios nos va a evaluar y nos va a dar recompensas o no. Versículo 26. Así que, Pablo se pone de ejemplo, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no por gusto, no a ver qué sale, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Yo tengo un objetivo y lo cumplo diariamente, dice Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo, dice el versículo 27, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esa frase del final es la que nos debe hacer reflexionar. Dios nos permite estos tiempos de dificultad y hay que entenderlo para completar esas grietas, esos forados, esos vacíos, esas carencias que tenemos todavía en nuestro carácter, en nuestro desempeño cotidiano como hijos de Dios, que de otra manera no se resolverían. Para eso son los tiempos de prueba, pero tenemos que, y empezando, recapitulando lo que hemos venido estudiando desde el comienzo, todo empieza por la actitud correcta, por entender cómo debo responder en esos tiempos de prueba. Posiblemente tú digas, pero yo estoy tratando de responder lo mejor que puedo, pero ¿sabes qué? Lamentablemente las cosas se ponen peores y parece que no mejoran. De repente tú no estás en mis zapatos, no puedes experimentar lo que yo experimento y posiblemente, ¿no? Y posiblemente tú no experimentas lo que yo experimento tampoco, ¿no? Pero yo quiero decirte una cosa, ¿no? Yo sé que en este momento hay algunos que están experimentando pruebas muy duras, situaciones muy complejas, pero este tiempo de prueba es un tiempo en el que no estamos solos, en primer lugar, ya lo hemos repasado, pero en segundo lugar, este es el tiempo, el espacio, el laboratorio en el cual tenemos que comenzar a crecer. Posiblemente hayan necesidad de como comunidad de creyentes, como iglesia, estar atentos a orar más unos por otros, estar más comunicados porque esto es necesario. Somos seres humanos, necesitamos eso. Pero aun si eso no hubiese, como te he dicho antes, no constituye una excusa para no cumplir mi misión y para no asumir que Dios tiene un plan en ejecución para mí en esta temporada, ¿no? No hay que olvidar eso. Bueno, y el siguiente punto, hasta aquí vamos repasando. Hemos visto la actitud correcta, la perspectiva correcta, hemos visto la madurez, sin que os falte cosa alguna, y ahora vemos la humildad. Vamos a Santiago 1:5, por favor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, tremendo. En esta situación en que debemos ser teleios, en que debemos ser holocleros, en esta situación en que no debe faltarnos nada, que tenemos que llenar esos espacios, esos forados en nuestro carácter, hay algo que tenemos que entender que nos falta.
Pero antes de profundizar un poquito en eso, algo que es la sabiduría, tenemos que entender per se, con humildad, de que nos falta. Simplemente nos falta. Uno de los grandes problemas del ser humano es la autosuficiencia. Y pensar que de manera personal, por mi propio esfuerzo, puedo lograr cosas que solamente Dios puede darme. Hay cosas que yo debo hacer, como el mismo apóstol Pablo va a decir en Colosenses, después de lo que hemos leído, ¿no? Él va a decir: quítense de vosotros, no esperen que de manera mística suceda, de que ya no tengan ira, de que ya no sean maledicentes, etc., ¿no? Esto lo tienen que hacer ustedes, es su responsabilidad, es parte de este proceso de madurar. Sin embargo, hay cosas como la sabiduría que solamente Dios puede darnos. Entonces, en este pasaje, en este versículo de Santiago 1:5, hay ciertos puntos claves sobre la humildad que debemos tener en estos tiempos de prueba, hermanos, que tenemos que recordar. Como te dijo, en primer lugar, reconocer mis carencias y mi insuficiencia para suplir estas carencias, ¿no? Tengo que reconocer que Dios es más grande que yo y que las cosas trascendentes solo Él me las puede dar, ¿no? En segundo lugar, debo reconocer mi falta de sabiduría. Mira, sabiduría no es saber mucho, tener mucho conocimiento e información de algo. Sabiduría es tener el criterio que Dios tiene de las cosas, tener el punto de vista de Dios de las cosas y, por supuesto, llevarlo a la práctica, ¿no? Esa es la sabiduría. Cuando estamos bajo presión, tenemos que recordar, hermanos, que lamentablemente no sabemos cómo manejarnos la mayoría de veces, ¿no? Y es en ese sentido que precisamente aquí el apóstol Santiago se refiere a la sabiduría, la falta de capacidad de manejarme y manejar la situación difícil a la que estoy enfrentando. Pero yo quiero hablarte un poquito de lo que la Biblia, de cómo la Biblia nos define la sabiduría, ¿ya? Para no dejar esto en el aire, porque es muy importante tener esto presente. Acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Vamos a ver cómo Dios define la sabiduría. Puntualmente vamos a usar el libro de Proverbios para rápidamente entender qué tan profundo puede ser este concepto. Dice el principio, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que la sabiduría tiene un inicio. Como te dije, la sabiduría es el criterio de Dios aplicado a la vida cotidiana. Eso es la sabiduría, ¿no? Y dice que la sabiduría empieza con el temor a Jehová, o el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es una cosa difícil de definir. Puede ser reverencia, puede ser miedo, puede ser muchas cosas. Pero para no dar vuelta en el asunto, vamos a ver cómo la Biblia define el temor de Jehová, ¿no? Porque si hay alguien que puede definir sus propios conceptos es el autor. Y en este caso el Espíritu Santo inspiró también esto. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es, y aquí está la definición, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El temor de Jehová, ¿qué cosa es? Aborrecer el mal. Si por un lado Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 8 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermanos, nosotros somos sabios cuando tomamos la decisión de aborrecer lo que está mal. Hace unos días, en la transmisión de las noches de crecimiento, yo estuve explicando que lamentablemente en la vida de Lot se vio un fracaso espiritual que tenía como fundamento varias decisiones de Lot, ¿no? La decisión de seguir sus ojos, la decisión de aspirar a las cosas terrenales por encima de las cosas espirituales, etc., ¿no? Pero una de las cosas que lamentablemente Lot hizo y que muchos cristianos todavía hacemos es que Lot escogía siempre el pecado. Mira, cuando hay dos cosas malas, ¿cuál escoge el cristiano? ¿La menos mala? No, de ninguna manera. Entre dos cosas malas, el cristiano no escoge ninguna. Porque el cristiano no debe escoger un pecado por reemplazar a otro, ¿no? Esto puede costar trabajo, situaciones de beneficio, etc.
Por supuesto que sí. ¿Y qué? Yo no creo que nada en la vida valga lo suficiente como para defraudar a mi Señor. Y el cristiano tiene eso en mente siempre. Entre dos cosas malas, el cristiano no escoge la menos mala, el cristiano no escoge ninguna, ¿no? Y aquí el libro de Proverbios nos dice que la persona que es sabia, que comienza a abrazar esa sabiduría, ese criterio de Dios para vivirlo, para aplicarlo en su vida cotidiana, es la persona que aborrece el pecado, que odia las cosas que Dios odia. Hermanos, cuando nosotros odiamos lo que Dios odia, somos odiados por quien odia a Dios. A saber, Satanás y todo el sistema que él controla. No te sorprendas. Satanás odia todo lo que Dios ama. Y como he dicho otras veces, al Hijo de Dios que trata de vivir, de aplicar la sabiduría de Dios, el criterio de Dios a su vida cotidiana, Satanás no quiere solamente derrumbarlo, quiere destruirlo. Y esta puede ser la explicación de por qué muchas veces, tratando de vivir para el Señor, tratando de esforzarnos en hacer su voluntad, muchas veces nos vemos que las pruebas se hacen más grandes, más complicadas, más difíciles. Hermanos, no nos sorprendamos, porque la perseverancia, como te dije en la sesión anterior, la perseverancia, la resistencia se va forjando en nosotros con la gravedad, con la dificultad de las pruebas. Pero no tengas miedo de ellas. No tengas miedo de ellas porque no las atraviesas solo. Nunca, recuerda, nunca estamos solos, ¿no? Y como te digo, cuando estamos en pruebas, estamos bajo presión, tenemos que tener humildad para reconocer nuestras carencias, para reconocer de que nos falta sabiduría. Y por cierto, debo mencionarte que a todos nos falta sabiduría. No existe una sola persona en este mundo que diga, a mí no me falta sabiduría para aplicar en esta prueba. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, yo te digo, yo ahorita tengo 47 años y yo he pasado la mayor parte de mi vida como cristiano, ¿no? Recibí a Cristo siendo muy pequeño, eso fue un inmenso privilegio, he crecido estudiando la palabra de Dios, pero aún con todo eso, ¿no? Con haber pasado la mayor parte de mi vida con este bendito libro, ¿no? Cuando vienen dificultades a mi vida, te digo, a mis 47 años, todavía muchas veces, casi todas las veces, con pruebas novedosas, no sé cómo manejarme. ¿Qué tengo que hacer? Con humildad ir a Dios y a su palabra y pedirle y buscar sabiduría. Hermanos, eso es humildad. Ninguno de nosotros, por más de que tenga maestrías, doctorados en la Biblia y que se haya memorizado la Biblia de tapa a tapa y que haya predicado por todo el mundo y que se haya leído todos los libros cristianos y que se haya leído la Biblia 20,000 veces, podría decir yo sé cómo manejarme en todas las pruebas que el Señor me manda porque iría en contra de lo que dice la Biblia. Todos necesitamos. Dice en el original la frase, y si alguno dice, ya que a todos les falta sabiduría. Así que no es una opción, es una necesidad común a todos. Otra cosa que debo hacer, mira, te repito lo que dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, a continuación dice, pídala a Dios. Y la tercera cosa que yo tengo que tener presente con humildad cuando estoy bajo presión es que yo debo pedir acertadamente. Yo puedo dividir la forma en que pedimos o lo que pedimos cuando estamos bajo presión en dos categorías. En las cosas que yo debo pedir o en lo que debo pedir y en lo que no debo pedir. En la categoría de lo que yo debo pedir, aquí el versículo lo define claramente. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. ¿Qué es lo que debo pedir? Debo pedir sabiduría. Lo curioso es que en los momentos de dificultad, y corrígeme allí donde estás si no me equivoco, si acaso estoy equivocado, ¿no?
Cuando estamos bajo presión, cuando estamos en momentos de prueba, se nos ocurre pedir una serie de cosas que en nuestro entendimiento solucionarían nuestras dificultades. Tengo una prueba económica, Señor, necesito que alguien tengo un cliente que me pague mucho dinero por mi servicio o por mi producto. Si tenemos un problema, una prueba de salud, Señor, lo que yo necesito es un especialista que sea tan experto en la enfermedad que tengo, o una medicina que sea tan buena que me sane. Hermanos, y le pedimos a Dios cosas que de repente Él nos va a negar. Ojo, te lo digo así de una manera más sencilla. Tendemos nosotros en los momentos de prueba a pedir cosas que de repente Dios no quiere darnos. Pero insistimos y terminamos frustrados. El Señor no me da salud. El Señor no me ayuda a salir de las deudas. El Señor no me ayuda con este problema de trabajo. El Señor no me ayuda con mi problema relacional. El Señor no me ha ayudado a reparar los problemas con mis hijos. El Señor no me ayuda a solucionar este problema con mi esposa, con mi esposo. El Señor no, y el Señor no, y el Señor... Pero el problema es que tú le estás pidiendo a Dios cosas que Él te puede negar. Porque de repente en su plan soberano y sabio, Él ha planificado no darte. Pero mira lo que dice aquí Santiago, te voy a repetir, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice además, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recuerda estas dos categorías. Lo que debo pedir, bueno, debo pedir lo que no me va a negar Dios nunca. Y dice claramente aquí la Biblia, si estás en un momento de prueba, de dificultad, y te falta entendimiento de la situación, te falta ver cómo manejarte, no entiendes por dónde está la salida, pídele a Dios sabiduría. ¿Cuántos de nosotros venimos por estos meses de emergencia pidiéndole a Dios una serie de cosas, salud, dinero, oportunidad de trabajo y una serie de cosas, y de repente ninguno de nosotros le ha pedido a Dios sabiduría? Te pregunto, ¿ya le pediste a Dios sabiduría durante este tiempo? De repente le has pedido tantas cosas. Yo mismo te digo, en estos 3 meses he experimentado algunas pruebas duras, como muchos de ustedes también, disminución de ingresos, pérdida de oportunidades de trabajo, algunas cosas que se malograron, asuntos, problemas de familia, etcétera, ¿no? Algún problema de salud por aquí, por allá. Y yo te digo, como ser humano, tiendo a, Señor, sana, Señor, soluciona, Señor, provee. Y lo último que se nos ocurre es hacer caso a lo que está escrito y decirle, Señor, dame sabiduría. Y en la otra categoría, lo que no debemos pedir, porque nuevamente te leo el versículo, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es decir, en un lado está lo que debo pedir, entonces esto también implica de que hay cosas que yo no debo pedir. Y no me refiero necesariamente a la salud, al trabajo, a todo eso, porque yo no creo que sea algo que no debemos pedir. Yo creo que sí debemos pedir, pero entender de que no hay una obligación de Dios, por parte de Dios, de darnos estas cosas. Pero en cambio la sabiduría, si le pedimos, nos va a dar de todas maneras. Pero lo que no debemos pedir, hermanos, y escúchalo bien, no debemos pedirle a Dios explicaciones. Jamás debemos pedirle explicaciones. ¿Cómo puede ser posible que seres humanos como nosotros, tan frágiles, vulnerables, limitados, con un entendimiento tan finito, incapaces de entender el proceder de Dios, incapaces de entender su justicia y su amor con el que nos ha prodigado la salvación a través de Jesucristo, podamos estar cuestionando el obrar de Dios? Y mira, yo quisiera que me acompañes al libro de Daniel capítulo 4, ¿ya? Daniel capítulo 4. Porque la sabiduría que le pedimos a Dios en medio de las pruebas tampoco nos sirve para responder a ¿por qué me estás haciendo esto? No sirve, porque la sabiduría que Dios nos da no tiene que ver con respuestas al proceder de Dios, pero Dios no tiene que darnos explicaciones, Dios no tiene que dar explicaciones a nadie, Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. La sabiduría que Dios nos da nos tiene que ver con nuestras acciones
cotidianas, con aplicar el criterio de Dios a nuestra vida, recuerda, ¿no? Pero vamos a ver en Daniel 4, vamos a leer las palabras de un hombre llamado Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia, el rey siendo joven que conquistó la ciudad de Jerusalén, que se llevó los elementos santos del templo de Dios, fue aquel que tuvo a Daniel como uno de sus líderes, a pesar de ser Daniel un judío en el exilio, ¿no? Este hombre que fue un hombre tan soberbio, tan autosuficiente, en cierto momento, y esto tú puedes leerlo al comienzo del capítulo 4, Dios lo quebrantó. Y es difícil determinar exactamente qué es lo que pasó con él. Hay una descripción allí que de pronto tomó el comportamiento como si fuera un animal, salió de sí. Algunos atribuyen este comportamiento a una enfermedad llamada licantropía. En realidad es difícil saberlo. Es difícil saberlo, ¿no? No es lo más importante saber qué le pasó, sino qué le pasó de todas maneras. ¿Qué le pasó? Dios lo humilló. Le hizo perder sus facultades por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos tampoco. La Biblia menciona ahí por 7 tiempos. Pudieran haber sido 7 años, 7 días, 7 meses. No sabemos. No es lo importante tampoco. Sino lo importante es ver cómo era Nabucodonosor antes de esta experiencia en que Dios lo humilló y cómo resultó después de este periodo de humillación. Y vamos a saberlo a través de sus palabras. Dice Daniel 4, versículos del 34 al 37. Dice, mas al fin del tiempo este donde Dios lo humilló, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y mira, y bendije al Altísimo. Esta es una expresión en hebreo que es Eleyona, ¿no? Es un nombre muy particular de Dios, quizás no tan común como los 3 más comunes, como Jehová, Adonai y Elohim. Son los nombres más comunes en el Antiguo Testamento, pero Eleyona es un nombre bien especial para Dios porque lo pone por encima de cualquier otro de los dioses, entre comillas, que adoraban los paganos, entre ellos Nabucodonosor. Dice, y bendije al Altísimo, es decir, al Dios que está por encima de todo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, reconociendo la eternidad de Dios por encima de todos los demás dioses, entre comillas, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mira cómo Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios, lo pone por encima de sus dioses y lógicamente por encima de sí mismo. Dice el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ojo con esto, ¿qué haces? Es decir, ¿qué estás haciendo? Pidiéndole explicaciones. Nabucodonosor reconoció, nadie tiene el derecho de cuestionar a Dios. Nadie. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37. Mira la conclusión de este rey. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Mira, acababa él de experimentar una obra de Dios en su vida, la de humillación. Una obra desagradable, un tiempo de prueba duro, demasiado duro para alguien tan soberbio y tan poderoso como este hombre. Sin embargo, él dice, todas sus obras, incluso aquella de prueba tan difícil en mi vida, todas sus obras son verdaderas y todos sus caminos son justos. ¿Sabes qué? Dios no se equivoca en cómo nos trata, porque no nos está tratando mal si somos sus hijos. Nos está purificando, nos está ayudando a ser maduros. Esa es la forma en que Dios está procediendo con nosotros en este momento, ¿no? Y mira lo que dice al final este rey. Dice, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que yo debo pedir en tiempos de prueba a Dios, sabiduría. Señor, no sé. Y posiblemente en esta hora tú estés así, en esta situación. Señor, no sé qué hacer.
Vamos juntos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, porque posiblemente estamos desbordados por nuestras emociones y por nuestra lectura de la situación y somos seres humanos. Pero vamos juntos ahorita a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Pero por otro lado, no le pidamos explicaciones, porque todo lo que hace es verdadero. Todos sus caminos son justos. Y cuando le pedimos explicaciones, en realidad lo que estamos atrayendo en nuestra vida es la posibilidad de que Él nos humille, porque Él humilla a los que se portan soberbiamente con Él. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, en esta hora venimos en primer lugar, Señor, poniendo delante tuyo todas las dificultades que se han acumulado en nuestras vidas a lo largo de estos últimos meses, Señor. Venimos tan cargados, Señor. Venimos a ti, Señor. ¿A quién más vamos a ir? Gracias, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna, como dijo Pedro. Gracias, Señor, porque tú siempre estás allí para nosotros. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque en medio de esta situación en que no sabemos qué hacer, tú has prometido darnos sabiduría. Venimos a pedirte sabiduría, Señor. Allí donde estás, si has venido pidiéndole a Dios salud, tranquilidad, paz, trabajo, bienestar económico, lo que sea, por un momento interrumpe esas peticiones y solamente pídele esto. Ahí donde estás, dile, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Y si en esta temporada hemos tenido la tentación, una tentación de soberbia, ¿no? De decirle a Dios, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero por qué me haces esto? Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname por esta tonta necesidad de pedir explicaciones. Ayúdame, Señor, a hacer lo que este hombre pagano de la antigüedad, Nabucodonosor, hizo. A reconocer de que nadie, ningún ser humano, ni ningún ser creado tiene el derecho o está en siquiera la posibilidad, la capacidad de preguntarte qué estás haciendo, Señor. Todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Lo reconocemos en esta hora y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fuertes y a salir de esta prueba no solamente teleios, sino también holocleros. Y con esos forados de carácter que cada uno de nosotros conoce, llenos por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y te agradecemos por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que el mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición y de desafío para tu vida. Y no te desconectes, por favor. A continuación queremos informarte de nuestras actividades para este mes, pero también queremos terminar juntos en una alabanza. Que Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se unen a nuestra comunidad puedan escuchar y entender la palabra de Dios para poder vivir vidas fructíferas. Por ello, ponemos a tu alcance las siguientes oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y aprendemos de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia de forma práctica progresiva. Puedes participar de ellas vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reuniones de hombres cada miércoles a las 9 de la noche, reunión de oración cada jueves a las 9 de la noche y reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica a tu bandeja de email de lunes a viernes para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letra inspiradora en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar el estudio de la Biblia, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje.
Si quieres más información, unirte a nuestra comunidad o participar en alguna de nuestras actividades, por favor escríbenos a informes@raicesyalas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Dios te use. De verdad que hay que darle gracias a Dios por su palabra, por la perfecta guía y transformación personal que nos brinda. Te animamos a que sigas estudiándola en casa, pero sobre todo a que la pongas en práctica en tu vida diaria. Ahora vamos a cantarle una última canción de adoración al Señor con toda pasión como Él se lo merece. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muchas gracias por haberte conectado con Raíces y Alas. Nos alegra haber contado con tu presencia y esperamos que Dios y su amor hayan tocado tu vida con la palabra. Si quieres saber algo más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes mandarnos un mensaje a informes@raicesyalas.org o también puedes visitar nuestra página web raicesyalas.org. Si eres ya parte de Raíces y Alas, te recordamos que como cristianos estamos comprometidos a ofrendar, lo cual además es fundamental para cumplir nuestra visión como iglesia. Si por primera vez te has conectado con nosotros o recién estás conociéndonos y crees que hemos sido de bendición para ti,
te pedimos que consideres apoyar financieramente este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos con gratitud y alegría, como enseña la palabra. Gracias por habernos acompañado y de verdad esperamos tenerte nuevamente en alguna de nuestras actividades. Dios te use.